El libro trata de dos autores que son de lo más interesante de finales del siglo XIX y comienzos del XX, William James y Henri Bergson. Tienen muchas cosas en común, pero lo que a mí me ha interesado es cómo se da en ellos la relación entre ciencia por un lado y filosofía por otro. Concretamente, William James tiene la particularidad de que es al mismo tiempo psicólogo y filósofo. Y además es psicólogo de primera línea, es el padre del funcionalismo y es al mismo tiempo un filósofo de lo más creador de finales del siglo XIX, uno de los promotores del pragmatismo americano. En William James, además, ocurre que se dan las dos facetas de psicólogo y de filósofo en un momento justamente en que se empiezan a diferenciar la psicología y la filosofía, porque tradicionalmente venían unidas, pero a finales del siglo XIX es cuando la psicología pugna por convertirse en una ciencia autónoma, de manera que se da ese dualismo justo en el momento de la diferenciación entre una y otra, y eso lo convierte en una figura particularmente interesante. Henri Bergson fue en su momento algo así como un líder intelectual en Francia, comparable a lo que poco después sería, por ejemplo, Ortega y Gasset en España. Su filosofía tiene mucho que decir sobre el diálogo entre filosofía y ciencia, porque hace en todo momento su filosofía a partir del estado de la ciencia en su momento. Por ejemplo, en uno de sus libros más importantes, Materia y Memoria, donde estudia las relaciones entre el alma y el cuerpo, o en términos más modernos, entre la mente y el cerebro, parte de los estudios de las afasias y de los problemas de memoria tal como estaban en su momento. Y a partir de ahí, del estudio de esos casos, accidentes y problemas de memoria, elabora todo un pensamiento sobre la relación entre la mente y el cerebro en contra de lo que eran las teorías de su momento, rechazando la idea de que el cerebro es una especie de almacén de contenidos de la memoria. En el libro se traza lo que se puede considerar la historia de las relaciones entre filosofía y ciencia, defendiendo una tesis muy particular, propia, que es que el diálogo entre ciencia y filosofía no ha podido darse hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX. Es decir, justamente la época en que viven y piensan William James y Henri Bergson. Y esto por una razón muy sencilla, y es que filosofía y ciencia se consideraban durante toda la época moderna como dos niveles o dos facetas de una misma labor, jugaban, por así decirlo, en términos coloquiales, en el mismo equipo, pero a partir del siglo XIX, a partir del positivismo, cuando la filosofía cae en un profundo descrédito, la ciencia avanza al primer plano, ese diálogo se hace imposible. Ya ningún científico consiente en denominarse a sí mismo filósofo, como ocurría, por ejemplo, todavía en época de Galileo o del mismo Newton. Y solo a finales del siglo XIX, cuando la filosofía se recupera y la ciencia entra en crisis, justamente con el hundimiento del mecanicismo clásico por las teorías de los campos electromagnéticos, de las partículas subatómicas, de la teoría de la relatividad, de la teoría cuántica, etc., entonces es cuando por primera vez es posible ese diálogo de tú a tú entre filosofía y ciencia.